Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Se enferma, eso afecta a otras personas. El que unos se cuiden para que cuidar a los otros es un ejemplo, dice el Papa Francisco, de que nuestra vida no está aislada. Todos estamos relacionados unos con otros. Y en eso es muy importante, dice el Papa Francisco, que la pandemia nos ha enseñado que si no nos cuidamos personalmente y si no cuidamos a los demás, entonces no podemos sanar ni nuestra vida ni el mundo. Entonces la sanación de la que nos habla el Evangelio, la Iglesia y el Papa es cuidarnos personalmente y cuidarnos unos a otros. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? El Papa menciona que el coronavirus no es la única enfermedad a la que nos enfrentamos. Todos hemos padecido algún tipo de enfermedad, pero él dice que hay otras enfermedades que debemos de combatir. El coronavirus nos ha enseñado que somos frágiles, que dependemos unos de otros, pero una enfermedad que el Papa menciona, muy común en nuestro tiempo, es que uno tenga una visión distorsionada del ser humano, que uno piense que no hay vida después de esta vida, es distorsionar nuestra vida como personas. Que unos piensen que solamente la vida va a ser después de la muerte y que aquí no hay vida, también es una visión distorsionada de la persona. La persona es cuerpo, alma, espíritu. Somos una totalidad. Y el Papa pide que no solo ataquemos o nos cuidemos de esa enfermedad del coronavirus y de otras enfermedades, sino que nos cuidemos de la enfermedad que ve al ser humano, a la persona, en pedazos, separados. A veces alguien le da tanta importancia solo al trabajo y no al descanso. O alguien que le das tanta importancia a los demás y no a sí mismo. O alguien que le da solo importancia, vamos a decir, a lo espiritual y no a lo corporal. O al revés, solo a lo corporal y no a lo espiritual. Todo eso es una enfermedad que el Papa pide que nos estemos muy atentos para integrar toda la vida en nuestra persona y en los demás. Porque vivimos en un ambiente en donde hay una cultura de desechar, de descartar. Le llama él la cultura del descarte. Es decir, una costumbre que se mete en el modo de ser de las personas en donde uno descuida una parte de su vida o descuida a otras personas o se vuelve agresivo o hace menos a otras personas o incluso puede uno hacerse menos a sí mismo. Entonces, viene aquí una pregunta. ¿Cuál sería la forma de fomentar una cultura de la vida? El cuidado de mi persona y de mis hermanos, de mi comunidad, de mi iglesia, el cuidado de mi familia, el cuidado de mi mente, de mi cuerpo, de mi espíritu. ¿Cuáles serían algunas maneras adecuadas para cultivar, para fomentar esta vida? Primero, una palabrita. La palabra cuidado se ha desvirtuado, se ha malentendido. Ahora ya algunos escuchan la palabra cuidado y es, ¡hey! Alarma. No, el cuidado no es una palabra de alarma, de hazte para allá, de no te metas, de ten cuidado, no, vamos a decir, no te interesa esto, no te metas en esto. No, cuidado significa involucrarse, tomar en cuenta. Cuidado significa interesarse por mi salud, por mis hermanos, por mis hijos, mis nietos, por mi fe, por mi vida. Significa preocuparse. Cuidar significa preocuparse por uno, por los demás.
significa ser diligente. Es decir, cuidado significa hacer las cosas bien por los demás y por uno mismo. De hecho, este año se celebró el Día Mundial de los Abuelos y el Papa este año, julio de este año, apenas hace un mes, se celebró la Jornada Mundial de los Abuelos en la Iglesia y en el mundo. Y el Papa da un mensaje a los abuelos, en este caso, para toda la familia, pero pensando en los abuelitos, las abuelitas. Y dice que los abuelos, hablando del cuidado, son un signo vivo de la benevolencia de Dios, de la gratitud de Dios. Y entonces el Papa recomienda y dice, mire, educar a los hijos para que cuiden, amen, respeten, escuchen, se comuniquen con sus abuelos, es la mejor forma, la mejor manera de cultivar el cuidado de la dignidad de las personas. Es muy peligroso cuando los papás insertan dudas, crean dudas en sus hijos sobre sus abuelos o los separan de sus abuelos. Por eso, el Papa en este mensaje sobre los abuelos, por poner un ejemplo, dice que los abuelitos y abuelitas son un signo vivo de la gracia de Dios, de la benevolencia de Dios. Y también le da un mensaje a los abuelitos. Y dice, miren, en la etapa final de nuestra vida, en la ancianidad, en la vejez, los abuelos están llamados a dar frutos de la benevolencia de Dios. Frutos, a dar cariño, a dar amor, a cuidar, no solamente como algunos hijos hacen que usan a los abuelos como daycare, no, cuidar en el sentido de darles consejos, darles cariño, ternura, ejemplos. Algunos ancianos tal vez tienen el riesgo, el peligro de irse amargando, de irse, yo no sé, como se les va apagando el ánimo, ¿verdad? A lo mejor, ojalá que no le pase a usted, pero el Papa lo que dice, miren, en esta etapa de adultez, de vejez, de ancianidad, ustedes los abuelitos no solamente tienen que ser cuidados, sino ustedes tienen que cuidarse a sí mismos y dar esos frutos de amor, de ternura, contar historias, dar consejos a sus nietos y a sus hijos. La vejez es un fruto del amor de Dios que tiene que dar frutos también para la familia y para la comunidad. Los ancianos en una iglesia, en una misa, los ancianos en una reunión comunitaria, en una fiesta familiar, siempre serán y deben ser una bendición. ¿Okay? Entonces, avanzando un poquito en este asunto del cuidado, el Evangelio de San Mateo, yo les recomiendo que lo lean en su casa, lo lean con más cuidado, los capítulos 24 y 25. En el capítulo 24 y 25 del Evangelio de San Mateo, se habla de la segunda venida, la venida definitiva del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Y en esta venida, sobre la venida del Hijo del Hombre, hay muchas inquietudes. En nuestro mundo, en nuestro tiempo, hay muchas ideas, elucubraciones, y cuando iba a venir el año 2000, pues ya mucha gente decía, se va a acabar el mundo ya en la segunda venida del Hijo del Hombre, y muchos afirmaban que ya venía, ¿no? No es cierto. Yo me acuerdo que mi abuelita, en paz descanse, ella nos decía, al 2000 no hemos de llegar. Y si llegamos, de ahí no hemos de pasar. O sea, mi abuela y nuestros abuelos tenían un poco esa idea de que al llegar al año 2000 se acaba el siglo y se acaba todo. Ya viene el Señor y ya se acabó el mundo y todo. Pero no. Así, esa misma idea que tenía mi abuelita, a lo mejor otras personas, que casi creen que saben o quisieran saber cuándo viene el Señor en la venida definitiva. Los discípulos también tenían esas preocupaciones y le preguntaban al Señor, Señor, ¿cuándo? ¿Y cuándo vendrás?
¿Y cuándo será esa venida definitiva? Y querían saber el día y la hora. Justamente yo ahora acabo de enviar un mensaje a una amiga de hace años, la señora Debbie, de la Conferencia Católica de los Obispos en California, para vernos y hablar de algunas cosas de ministerios. Y justamente yo le preguntaba, por favor, dame el día y la hora en que nos vamos a ver. Y es importante, es bueno. Nosotros tenemos que tener esa certeza, el día y la hora en que vamos a vernos con un ser querido, con el día y la hora en que va a ser la fiesta, la convivencia, la misa, lo que sea. Es importante. Sin embargo, en el caso de la venida definitiva de Dios, no sabemos nada. Los discípulos, como muchos otros y nosotros también, tenían ganas de saber el día y la hora y le preguntaban al Señor. Y Jesús responde, recuerde Mateo 24, y Jesús responde con 3 ideas importantes y unas parábolas, unas comparaciones. ¿Cuáles son esas ideas, respuestas clave que Jesús les da? Primero, miren, dice Jesús, el día y la hora en que vendrá el Hijo del Hombre no lo sabe nadie, ni los ángeles. Así que no se vaya a dejar engañar por otros que piensan que ya saben cuál es el día y la hora que viene el Señor, o por uno mismo que pueda tener inquietud, ansiedad, curiosidad de saber cuándo es el día y la hora en que viene el Señor, como venida definitiva para el mundo o como venida definitiva para mi vida. ¿Cuál es el día y la hora en que me voy a morir? ¿Cuál es el día y la hora en que me voy a sanar? ¿Cuál es el día y la hora en que me voy a convertir? En todas esas cosas. Lo que dice Dios a Jesús es que Dios tiene sus planes, Dios tiene sus caminos. Y sobre la venida definitiva de Jesús, dice Jesús, ni los ángeles saben. Con eso queda claro que sí, que si alguien viene, dice San Pablo, alguien viene y me dice que ya sabe el día y la hora, dice San Pablo, no le hagan caso porque pues, no, no es lo que predica el Señor. Nadie sabe, solo Dios sabe cuándo vendrá el Señor definitivamente para el mundo, para la historia y para mi vida en mi etapa final, en mi última hora de vida. ¿Ok? Solo Dios sabe. Nuestra vida está en las manos de Dios. Segunda respuesta de Jesús. Miren, dice, pero de que viene, viene. ¿Ok? De que viene el Señor de manera definitiva, viene. Eso no debe de haber duda. De que es como decir, ¿cuándo se va a acabar la pandemia? No sabemos ni el día ni la hora, pero de que se va a acabar, se va a acabar. ¿Sí? ¿Cuándo se va a acabar mi vida? ¿Cuándo voy hasta dónde Dios me va a dejar vivir? ¿Sí? Tengo 50, 40, 30 o 90 años. ¿Hasta cuándo? Solo Dios sabe. Pero de que viene, viene. ¿Ok? De que viene el momento de sanación, de que viene el momento de entregar cuentas a Dios, como nos dicen nuestros padres, como nos enseñaron a hablar. No hay duda. No hay duda de que Dios viene de manera definitiva y que de manera definitiva también llega el momento en que entregaremos nuestra vida y cuentas a Dios. Pero no sabemos ni el día ni la hora. Eso no quiere decir que no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la respuesta de Jesús aquí a los discípulos y a todos nosotros? Es que no hay que tener duda, hay que tener fe, confianza en Dios y hay que ver, hay que estar atentos, dice. Hey, fíjense, por ejemplo, los árboles. Nace la semillita, crece, las hojas caen, viene el fruto. Usted vea cómo van pasando las estaciones del año, cómo va pasando, se va el invierno, llega el verano, la primavera,
Vean cómo los árboles cambian sus hojas. Así dice el Señor, pónganse listos y vean que sí está viniendo el Señor y vendrá de manera definitiva. Entonces, lo que Él pide, la actitud correcta para nosotros, cuidar nuestra vida, cuidar la vida de nuestros hermanos, cuidar nuestra salud espiritual, cuidar nuestra salud corporal, cuidar nuestra salud de amistades, de relaciones, cuidar nuestras relaciones amigables, todo eso, el perdón, la reconciliación, eso es lo que el Señor dice nos va a ayudar a estar preparados. Es lo que Él pide. La actitud correcta no es saber el día y la hora en que Dios nos recoja, en que Él venga definitivamente. La actitud que Jesús recomienda, y es su tercera respuesta, es estar atentos, estar preparados. Y pone ejemplos que los discípulos, gente campesina, gente trabajadora, gente sencilla, entiende perfectamente. Y nosotros también entendemos perfectamente. El dueño de una casa, si espera la visita, aunque no sepa el día y la hora en que llega, estará preparado, ¿verdad? El dueño, vamos a decir, yo tengo mi casa y estoy abierto a que mi casa sea visitada por amigos, por amigas, por familiares, por quien sea, entonces mi casa está preparada, ¿verdad? No anda uno a lo último ahí queriendo recoger el tiradero, sino tratando de cuidar un poco eso, porque a cualquier momento puede llegar la visita. Es el ejemplo que pone el Señor. Estén atentos y estén preparados. Y luego pone otros ejemplos para esta actitud de estar preparados para la venida de Dios a nuestra vida y la venida definitiva. Y dice, no les vaya a pasar como a estas jóvenes previsoras y a las necias. Miren, hay un grupo de señoritas que se están preparando para el encuentro con el novio y otras para el encuentro con el novio, pero unas no previeron las cosas, no tenían suficiente en sus lámparas, suficiente aceite. Entonces, ¿qué pasó? A la hora que llegó el encuentro, la visita, el novio, entonces las personas, el grupo de personas que se fue preparando, estaba lista, pero las personas que no estaban preparadas perdieron la oportunidad. ¿Por qué perdieron la oportunidad? Porque a última hora andaban queriendo arreglar todo. Andaban buscando una tienda para acá, para allá, para poner aceite en sus lámparas, para poner sentido en su vida, para poner en orden su corazón, para poner en orden su existencia y estar listo al encuentro con el novio. Jesús da otro ejemplo y el ejemplo es muy bonito. Dice que un señor dejó a cargo a su servidor o un criado que era fiel, lo dejó a cargo de un grupo de personas para que las cuidara. Aquí decimos nosotros cuidar, el Evangelio dice alimentar, para que las alimentara. Y ese servidor fiel, ese servidor o criado fiel, a tiempo, a su debido tiempo, estuvo cuidando a aquellos a los que el Señor lo había dejado a cargo. El Señor lo puso al frente y él estuvo haciendo con diligencia lo que tenía que hacer. No solo se trata de cuidarme yo personalmente, sino de cuidar a aquellos que Dios nos ha dado a cargo. ¿Quiénes son? Pues nuestra familia en primer lugar, ¿verdad? En primer lugar, pues mis abuelos, mis padres, mis hijos, mi esposa, mi esposo. ¿Cómo nos cuidamos? A tiempo, a su debido tiempo. ¿Cómo nos cuidamos personalmente y con unos con otros? Pero si yo soy padre de familia, si yo soy abuelo,
si yo soy abuela, si yo soy madre de familia, tengo a mi cuidado una pequeña comunidad, un grupo, una familia, unos hijos, una esposa, esposo. Esto es ya más enfocado, es más directo, esta comparación sobre el cuidado de los demás, aquellos a quienes Dios nos puso al frente. Entonces, la importancia de estas parábolas del Evangelio de San Mateo 24 y 25 es que estemos preparados, que estemos atentos y que nos enfoquemos en hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero para ir terminando, hay una parábola muy interesante que todos conocemos, todos la hemos escuchado, está en el capítulo 25 de San Mateo y es la parábola de los talentos. En esta parábola, el Señor Jesús habla, hace una comparación y dice que el Señor, Dios, le dio a cada quien según su capacidad. Según su capacidad, es decir, capacidad es cuánto cabe en mí. Y también capacidad significa cuánto puedo yo hacer. Dios no nos pide más de lo que no podamos hacer. Dios no nos da más responsabilidad, dones, tareas de las que no podamos desarrollar. El asunto es descubrir cuáles son los dones que Dios nos da, los talentos que ha depositado en mi vida. Y descubrir la manera, la mejor forma, actitud y acción para trabajar esos talentos. No importa si Dios te dio 10 o 25 o 1. El Evangelio habla de que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. La clave no está en pensar como algunos piensan a veces, ay, pues es que yo tengo muy poquitos talentos y conozco una persona que tiene muchos dones y cualidades y talentos. No ese es el punto. El punto es que Dios a todos nos da talentos. A todos nos da cualidades y habilidades y capacidades y destrezas. ¿Qué hacemos con eso que Dios nos da? ¿Cuáles son nuestros talentos? Empecemos por la vida, el don más precioso y más hermoso del que nadie puede decir, Dios no me ha dado nada. La vida, la salud, la vejez, la familia. Pero yendo más a lo personal, el talento de confianza en Dios, el talento de responsabilidad, el talento de servicio, el don de escuchar, el don de acompañar. Estos talentos que Dios nos ha dado y que es bueno que usted reflexione un poquito cuáles son esos talentos que tiene, es bueno que pensemos qué estamos haciendo con ellos. Yo creo que la vejez, ser adultos, estar vivos todavía en la vejez, ser ancianos, es un don de Dios, es un talento. Pero miren, hermanos, la próxima semana yo voy a hablar más específicamente de cómo se reconocen, se trabajan los talentos. Aquí solamente quiero remachar la reflexión de este jueves con esta parábola. A Dios no se le pasa nada. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el don de la vida y muchos otros dones. Y personalmente nos ha dado unos dones. Como digo, escucha, fe, servicio, trabajo, no sé, preocuparnos por los demás, etc. Para que un talento dé frutos, se tiene que trabajar. Y ese fue el problema de estas personas. El problema de estas personas es que aquel primer ser humano, primera persona, recibió sus talentos, 5, ¿no? Pueden ser más, pueden ser menos, pero recibió sus talentos
y tuvo una actitud muy lista, fue capaz de pensar, ¿qué voy a hacer con esto? Y tomó una acción. ¿Qué hizo? Hizo un negocio. Negocio quiere decir hacer algo con lo que tengo para sacar un fruto. Si yo tengo el don de limpiar, entonces pongo un negocio de limpiar casas, lo pongo en práctica y hace un servicio, hace un beneficio, buen limpiador de casas, buen carpintero, buen trabajador. Y ese buen trabajador hace un buen negocio porque pone su talento, hace un buen servicio, hace bien a los demás y saca frutos, saca beneficios. El otro también tuvo la actitud correcta, aunque tenía menos talentos, también hizo lo mismo. Pensó, planeó y actuó. Desarrolló lo que tenía y duplicó sus talentos. Esa es la belleza de esta parábola. La persona que pone su talento a trabajar no solamente crea un buen servicio, un buen beneficio para sus hermanos, para los demás, sino que da frutos. El servicio, el buen servicio, pero también da frutos para él mismo, crece la persona. Si yo tengo el talento de comunicar y aprendo y lo practico y lo busco mejorar, yo puedo llegar a ser un buen comunicador. De otra manera, no, ¿verdad? La otra persona de la que nos habla el Evangelio, tenía su talento, o muchos o pocos, los que sean, pero también hizo algo y también tuvo una actitud, pero no tuvo ni la actitud correcta ni hizo lo correcto. La actitud tuvo miedo, tuvo desconfianza, no se sintió seguro o segura. Y lo que hizo tampoco fue lo correcto. Casi siempre hacemos aquello que tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Aquí había miedo y desconfianza, entonces, en vez de poner a trabajar el talento, lo enterró. Y al enterrar ese talento, esa cualidad, lo escondió. No lo puso al servicio. Y entonces, no solamente quedó mal ante los ojos de su siervo, a los ojos de su señor, de su patrón, de Dios, sino ante sí mismo. Porque, ¿sabe qué? Perdió lo que tenía. Alguna vez estudié otro idioma y más o menos ya lo dominaba, pero dejé de practicarlo y ya no. Si a mí me dicen, ¿hablas este idioma que hablabas antes? No. ¿Sí? Lo que no se usa, no se practica, se va perdiendo. Si usted tenía la capacidad de ser alegre y contar anécdotas y contar chistes y alegrar una familia y se fue apagando su corazón y su talento y ya después ya no practica, ya no cuenta, se va perdiendo el talento y cuando se va perdiendo el talento también se va perdiendo el talante, es decir, el carácter. Ya no es persona alegre, ya está amargado, está amargada. ¿Ok? Así pasa con la vida. El Señor nos da talentos, nos da la vida, nos da cualidades y nos recomienda, nos pide, nos exige que los pongamos a trabajar. ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es el don que tú tienes? ¿Cómo lo pones al servicio de los demás? ¿Cómo sientes que va creciendo tu persona, tu espíritu, tu alma, tu ser en la medida en que das? Porque es dando como se recibe. Aquí en la radio tenemos muchas personas que son voluntarios y voluntarias y justamente al poner sus dones con tiempo, con acciones, con dedicación al servicio de los demás, va creciendo como servidores, van creciendo como servidores con estas cualidades cada vez más pulidas, cada vez más mejor. ¿Cuál es tu talento en la casa? ¿Cuál es tu talento como madre de familia, esposa, esposo, joven?
¿Cómo lo pules para que te pula? ¿Cómo lo pones al servicio para crecer como servidor? ¿Qué producción, qué resultados estamos dando con nuestros talentos? Dios ha sido generoso con nosotros, ha sido benevolente, nos dio la vida, nos dio cualidades, nos dio aspiraciones, nos dio dones, nos dio actitudes, nos dio una comunidad, familia, amigos. Sigamos poniendo al servicio de los demás los talentos que nosotros tenemos y Dios producirá frutos abundantes en nuestra vida y en nuestra comunidad. Me despido recordándoles, por ejemplo, yo he descubierto un talento con mi esposa y el talento como, qué interesante, el talento de promover la salud espiritual, a lo que yo me he dedicado toda mi vida, madurar en la fe, madurar en la oración, madurar en la espiritualidad y madurar en el conocimiento de nuestro comportamiento como cristianos. Esa ha sido mi vida. Y mi esposa en crecer y madurar en el cuidado de uno mismo, en el cuidado de la salud. Nosotros hemos encontrado esta combinación tan bonita que yo les recomiendo. Usted busque cómo se está cuidando personalmente en su salud espiritual, en su salud corporal, en su alimentación, en su nutrición. A nosotros, a mi esposa y a mí, nos está dando muy buenos resultados cuidarnos de salud y nutrición con los productos de High Body. Si usted tiene una pregunta o un comentario, puede preguntar en la radio a nuestra amiga María Zúñiga o también a Mary, o también puede preguntarnos directamente a nosotros. Que Dios les bendiga, que los acompañe siempre y recuerde, Dios ha sido generoso con usted, con su vida, sus talentos, y sigamos trabajando con ellos para el bien de los hermanos y para la gracia de Dios. Muchas gracias, María. Gracias a ti, Feliciano. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por traernos este tema tan importante y nos esperamos mirar y escuchar, si Dios nos lo permite, para el próximo jueves a la 1:00 p.m. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.